Bueno, queríamos agradecerles a todas, todes y todos la presencia aquí en nuestra escuela esta tarde y especialmente a Sergio Blanco por su generosidad de brindarnos este espacio de conversación. Sergio Blanco considero que no necesita presentación, pero de todas maneras quisiera hacer una presentación personal de él. Conocí a Sergio en el año 92 en los pasillos de la vieja escuela, cuando la EMAD estaba ubicada en el ala este del Teatro Solís. Tenía 20 años Sergio, o 19, y ya era muy conocido y respetado porque durante esos años había hecho algo que no se hacía muy usualmente en Uruguay, que era que alguien muy joven dirigiese un espectáculo. Y lo hacía en el Castillo del Parque Rodó, que era un lugar alternativo en esos años, y había armado una barra preciosa entre chiquilines y chiquilinas que estaban en lo que era tercero de la escuela en ese año, que era el año final, lo que es ahora el cuarto año, y algunos de la generación anterior para armar y montar Ricardo III de William Shakespeare. En ese elenco estaba su hermana, la excelente actriz uruguaya Roxana Blanco, y Sergio andaba por los pasillos, ahí tomaba clases en la escuela y venía a ver a sus amigos y a buscar, y bueno, y así lo conocí. Entonces, ese gesto, esa osadía, ese riesgo que tomó siendo tan joven, es algo que creo que lo define y marcó un camino y abrió un sendero en un Uruguay que no estaba acostumbrado en esos años a esas cosas. La idea que tenemos hoy es abrir un espacio de conversación entre Sergio y esta asamblea preciosa que se ha constituido. Y para comenzar, bueno, yo le voy a ir haciendo algunas preguntas a Sergio, la idea es que otros también dialoguen. Y para comenzar, Sergio, ¿qué es una conversación? Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. La conversación yo creo que es el arte de convertirse, es el arte de, dialogando con alguien, ver qué se convierte en mí y qué se convierte en la otra persona. Es una de las prácticas más antiguas. La cultura occidental empieza en Grecia, el arte de conversar, que va a marcar todo el pensamiento socrático también, ¿no? Que se le llama luego diálogos, pero en la conversación tiene de específico y diferencia del diálogo en que algo se tiene que convertir. Así que siempre una conversación es la invitación a modificarse de alguna manera, ¿no? A modificarse uno, modificar a los demás. Estamos en una escuela de teatro. Nos gusta decir en la EMAD que la EMAD es un camino hacia el descubrimiento de la vocación. ¿Cómo fue tu camino o es tu camino hacia el descubrimiento de tu vocación? Sí, estamos además en un lugar, permitime algo que dijiste recién, hablaste de esta asamblea. Increíblemente, estamos en una antigua sinagoga y la palabra sinagoga, que quiere decir en griego reunión de personas, fíjate tú que en hebreo quiere decir knesset, que es asamblea de personas. Me parece maravilloso que la EMAD esté ahora en un lugar que haya sido una antigua sinagoga, ¿no? Que es un lugar donde se viene no solamente a reunirse en asamblea, a orar y a interpretar la Torá, es decir, interpretar los textos. Y yo creo que esas tres cosas definen lo que es la preparación para un intérprete, para un diseñador, para un artista, ¿no? Reunirse con otros colegas, con sus profesores, con sus maestros, esa dimensión de orar en el sentido de tener fe en algo e interpretar, ¿no? La Torá, pero en este caso interpretamos a Beckett, a Gabriel Calderón, a Sófocles, a Virginia Woolf, y eso me parece extraordinario, ¿no? Estar en este lugar, y creo que la vocación tiene mucho que ver con eso. Entrando, veía la frase maravillosa de Chekhov, ¿no? De la gaviota, que está allí en la entrada de la escuela, ¿no? Ahora pienso en mi vocación y ya no tengo más miedo. Que también Chekhov define en esa misma obra lo que es la vocación cuando Nina le dice a Treplev que ella ya entendió que lo esencial es llevar su cruz y tener fe.
Entonces yo diría que la vocación es juntar esas dos cosas, ¿no? Entender que es un camino de pasión, llevar la cruz en el sentido de asumir esa pasión, que es un camino de sufrimiento, pero en el sentido no de la apología del dolor, de sufrimiento en el sentido pasional, de la entrega absoluta hacia algo. Yo creo que quienes hemos tenido como maestros en la EMAD personas como Nelly Goitiño, como Le Bon, como Eduardo Esquinca, sabemos lo que es eso, ¿no? La entrega total y absoluta, saber llevar tu cruz y tener fe, ¿no? No perder nunca esa creencia enceguecedora, porque la fe es una creencia que no responde a principios lógicos o científicos, sino que responde a algo que va más allá de las leyes de la lógica. Entonces, yo diría que la vocación es encontrar eso, ¿no? y que una escuela esencialmente es un lugar que ayuda a encontrar la vocación. En mi caso, me ayudó, la EMAD fue mi primer centro de formación, paralelamente a Humanidades, donde yo me formaba en filología clásica. La EMAD fue un lugar que contó mucho en mi formación, no solamente en ese grupo que se armó, donde estaba Roxana Blanco, estaba también Roberto Suárez, estaba también Marcos Valls, mirá vos qué grupo de personas que nos juntamos a hacer Ricardo III, pero la EMAD en esos años formó en mí la vocación de dramaturgo y de director, que si yo no hubiera pasado por la EMAD, de pronto no hubiera encontrado esa vocación. Así que creo que la vocación es algo que está muy ligado a un centro de formación, creo que es reforzar la vocación en alguien, que es un llamado al mismo tiempo, una vocación. Y de aquella aventura que fue Ricardo III, si yo no recuerdo mal, porque no soy biógrafa tuya, pero tengo alguna memoria, creo que ganaste el Florencio Revelación y eso fue lo que te llevó a Francia, que se ha transformado en tu segunda casa. Sí, en ese entonces el premio Revelación, no sé si existe todavía, era un premio que se daba en Uruguay, el premio Florencio Revelación, iba acompañado de una beca de estudios a París, y en ese año que yo recibí el premio fui becado a París, y dentro de las cartas que mandé a distintas instituciones, estamos hablando del año 92, Bugarín, que está por allá, fue quien hizo toda mi traducción de mi currículum y de las cartas al francés. Fue una red también la que ayudó a ese viaje. Bugarín, me acuerdo que hizo la traducción de ese currículum que yo envié. María Dodera, que era quien se iba porque el año anterior había ganado ella el premio Revelación, se fue con mis... en aquel entonces no existía, el mail no existía, por ejemplo, no estaba internet todavía. Se llevó todos mis currículum y los repartió en distintos lugares, La Colina, Chaillot, Avignon, y entre ellos en la Comedia Francesa. En un día me llaman para decirme que se concursaba, y en un concurso de 4.000 personas tuve la dicha y la fortuna, entraban 4 solamente, de entrar y de haberme formado en la Comedia Francesa. Así que fue una entrada a París por la puerta grande. Te hacía una pregunta. Yo pienso que en tu teatro, pienso siempre que los autores son autores de una sola obra, enorme, inmensa, infinita, y que los fragmentos de esa obra emergen y, bueno, algunos en su existencia logran completar un puzzle, otros lo dejan inconcluso. En el conjunto de los materiales que vos nos ofrecés, tanto escénicos como ensayísticos, los prólogos también de tus obras de teatro, hay algo que tiene la dimensión de una obra total. ¿Es un azar o es un proyecto? Creo que es un azar que se va transformando en proyecto. Es interesante cuando el proyecto, uno es consciente del proyecto después que lo proyectó, ¿no? Yo creo que hay una gran parte de azar. Creo que la mayoría de las personas que estamos acá nos dedicamos al arte, a la escritura, al análisis, al diseño, a la actuación, a la música. Y creo que sabemos todos que uno trabaja mucho con el azar. Hay cosas que pasan. Lo azaroso es clave en la creación. Pero todo ese azar se va transformando en un proyecto finalmente. A mí me gusta mucho esta idea de una sola obra, la siento así, desde la primera que escribí hasta la que estoy escribiendo en estos días, si bien pasó por periodos claramente distintos, si bien hay una fase de ficciones, después una fase de autoficciones, sí tengo la idea de que es una sola obra, ¿no?
y sobre todo la autoficción, en donde el mismo personaje va entrando en distintas obras de distinta manera, más protagonista, menos protagonista, como hijo, como la forma de designar, ¿no? En una es ese, en otra es el señor Blanco, en otra es el hermano, en otra es Sergio, en otra es el francés. Eso hace y ayuda a esa idea de que sea una sola obra, de que mis autoficciones finalmente van repitiendo un yo que cada vez es distinto y se ha transformado casi que en un proyecto, ¿no? Como ofreciéndote otras posibilidades en múltiples planos, como algo cuántico así. Absolutamente, sí. Yo creo además que es la base fundamental del arte, ¿no? Es decir, ofrecer una posibilidad ante lo insoportable del mundo, ¿no? El peso insoportable de lo real es algo muy complejo de soportar. Y creo que el arte antropológicamente es un momento, un instante en donde detenemos ese peso insoportable, ya sea en la creación o en la recepción de una obra de arte. Entonces, de alguna manera el arte ofrece una posibilidad, es un posible, ¿no? Es un posible infinito. Yo estos días hablaba, cuando le buscamos al arte una pretensión política, que sin lugar a dudas lo tiene también, pero cuando entramos mucho en ese mundo, yo siempre digo que concibo el arte no como un telescopio para analizar microscopio, perdón, para analizar científicamente la microvida. Creo que tampoco es un telescopio en donde analizamos los planetas, si no estamos en las leyes físicas y científicas, sino que me gusta concebirlo como un caleidoscopio, es decir, como un instrumento de infinitas posibilidades. Un caleidoscopio nunca ofrece la misma imagen, ¿no? Es decir, por un juego de variación. Tú que hablabas de la física cuántica, y sé que es un tema que tenemos en común, es una gran pasión que compartimos, que nuestras familias comparten además, tiene algo del infinito, de una posibilidad infinita que nunca se repite. Y a mí me gusta ver el arte como ese caleidoscopio, ¿no? No es un microscopio, no es un telescopio, no estamos en el campo de lo científico, no estamos en un mundo en donde 2 y 2 son 4, sino que estamos en un mundo caleidoscopio de posibilidades infinitas y que para mí es lo que explica la sobrevivencia antropológica del arte, ¿no? Lo necesitamos como un posible respiro infinito a lo insoportable del mundo, ¿no? Nos une también una pasión por el universo griego. Esas son costumbres, buenas costumbres familiares. Y la charla se llama Teatro y Contemporaneidad. A mí me gustaría saber qué es lo que preguntaría Sergio, ciudadano del siglo XXI, si tuviese la posibilidad de ir a Delfos y que el oráculo le responda. He ido varias veces a Delfos, he tenido la dicha de ir varias veces y de ir varias veces con mis padres. No es nada anodino ir con el padre y con la madre. Hay algunas psicoanalistas por acá, ya tienen material. Fue algo del azar que se transformó en un proyecto, tanto que fuimos varias veces. Durante muchos años nos gustaba ir con papá y mamá a Delfos y pasar todo un día allí. Es decir, que es un lugar que conozco mucho, y que marca mucho además la historia del pensamiento, ¿no? El famoso Gnosis Autón, conócete a ti mismo, según Pausanias estaba escrito en el frontispicio cuando uno entraba en el oráculo de Delfos, y eso me resultó siempre fascinante. Podríamos decir que el oráculo de Delfos es el diván 25 siglos antes, ¿no? Porque es un lugar donde uno va a conocerse a sí mismo, ¿no? No va a ver el futuro como se cree erróneamente, sino que se va a consultar sobre el pasado. El caso de Edipo. Edipo va después que en Corinto alguien le dice que él es hijo adoptado. Entonces va inmediatamente a Delfos para saber sobre su pasado. Yo creo que es la invención del diván, del psicoanálisis, ¿no? Un dispositivo en donde vamos, una vez más encontramos la noción del templo, de la oración, de la reunión, de la asamblea y de la fe, ¿no? Ciega a indagar en un pasado. Y lo primero que se veía era ese conócete a ti mismo, ¿no? Que es el imperativo de todo el arte occidental, ¿no? La introspección, intentar saber quiénes somos. Entonces, siendo una persona que tiene además 35 años de diván, te diré que es un lugar en donde no sé si tendría una pregunta, pero sí trataría
de cuestionarme sobre quién es ese ser que somos, sin pretender una respuesta, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Yo creo que no terminamos nunca de saber quiénes somos. Lo interesante es formularse todo el tiempo, preguntarse, pero es una pregunta que para mí no tiene respuesta y que creo que también conecta con una de las funciones del arte, ¿no? Enfrentarnos a las grandes interrogantes de quiénes somos como especie, quiénes somos como comunidad, quiénes somos como cuerpos. Me resulta muy interesante, está muy vinculado con la autoficción también eso, ¿no? Que a veces la gente piensa que la autoficción es hablar de uno, y eso es una visión absolutamente errada y que denota un cierto desconocimiento teórico-técnico literario de lo que es la poética de la autoficción. No es hablar de uno, es a partir de un conocimiento de uno, de una búsqueda de gnosis y autón, conócete a ti mismo, saber que no vamos a saber nunca quiénes somos, ¿no? Y que en el diván uno no va a saber quién es, no va a encontrar una respuesta, pero sí va a formularse toda una serie de preguntas. Viajaría mucho a mi pasado, ¿no? Que es una zona donde se deciden tantas cosas, de allí que sea tan importante proteger las infancias, ¿no? Yo siempre cito aquello de Sartre tan bello, la infancia nos decide para siempre, ¿no? La infancia nos decide. Entonces iría a ese territorio de la infancia, que es algo además práctica que hago mucho cuando vengo a Montevideo, ¿no? Más que extrañar Montevideo, Uruguay, yo extraño el barrio de mi infancia, que es el Prado, además. Entonces voy mucho a buscar esos lugares, en esa búsqueda de conócete a ti mismo, pero sin saber quiénes somos. Al escucharte, y muchas veces, muchos de los que estamos acá, muchas hemos tenido la oportunidad de conversar contigo y transformarnos, me gustaría saber, no de antes, porque seguramente Nelly, Lebón sean personas que te han transformado, de estos últimos 5 o 10 años, que me contaras 3 conversaciones que han tenido esa virtud de transformarte. Hermosísima pregunta, Florencia, porque a veces tendemos a pensar que la conversión o que el haberse convertido viene de los grandes maestros y puede venir de aquello que dice aquella canción hermosa de Silvio Rodríguez, los pequeños encantos que tiene el hogar, ¿no? Yo hay personas con quien tengo grandes conversaciones que me convierten mucho. Una de esas personas es Roxana. Yo creo que la gran conversión, por ejemplo, que tuve con Roxana fue con el tema de la desconstrucción, ¿no? Por ejemplo, un día Roxana, que viene muy seguido a París a estar conmigo en los momentos más duros, que es el mes de enero, ella viene a acompañarme en los inviernos, y un día me dijo, tu biblioteca es muy masculina. Y le dije, ¿cómo? Me dice, sí, faltan mujeres en tu biblioteca. Y eso, por ejemplo, esa conversación o lo que desencadenó, llevó a que durante 4 años yo me propusiera como consigna de trabajo solamente leer y comprar libros de mujeres, ya sea de científicas, antropólogas, dramaturgas, ingenieras. Eso fue algo que me convirtió, por ejemplo, y en algo concreto, ¿no? Y empezar a desconstruir una masculinidad que estaba muy formateada por el pensamiento masculino, pero también muy intoxicada por ese pensamiento masculino. Y que eso me llevó a rever muchas cosas, como por ejemplo en los departamentos que dirijo hoy en día académicos, exigirle a mis doctorantes, los que están doctorando, que el 50% de la bibliografía tiene que ser femenina. Es algo de lo que me siento muy orgulloso. Puede parecer que no parece menor, pero puede parecerlo, pero es algo enorme eso, por ejemplo, es una conversión muy grande. Que yo sepa que hoy en día, en Buenos Aires, en Madrid y en Tokio, mis estudiantes, si no presentan un 50% de citas a mujeres, no pueden pasar sus tesis. O yo mismo imponerme, cada vez que cito un hombre en mis seminarios, en mis cursos, en mis clases, tener el imperativo de citar una mujer. Eso lleva a un equilibrio del conocimiento, pero no simplemente por una cuestión de cuota, sino porque se empieza a desintoxicar ese pensamiento excesivamente masculino y empieza a entrar otra visión, otra lectura, otra forma, que a mi entender es mucho más... Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo claro. Otra conversión, seguimos en el terreno de la familia, ¿no? Es mi madre, los últimos años de vida de mi madre, donde hablábamos mucho de la muerte, del más allá. Mi madre era una persona de fe, fue la persona que me formó a mí en la fe también. Fue la persona que no solamente me formó en el mundo griego, grecolatino,
sino también en el mundo de la fe, y compartíamos nuestras crisis de fe, que es, para quien tiene fe, es algo muy doloroso. Y en los últimos años tuve muchas conversaciones con mamá sobre el más allá, sobre lo que era la muerte, sobre lo que era el cuerpo, sobre lo que era el alma, sobre las expectativas. Una de las últimas charlas o conversaciones fue si tenía miedo y su respuesta fue tengo mucha curiosidad. Eso es algo que me convirtió también con respecto al tema de la muerte. Y yo diría que el otro gran maestro es Philippe, que es mi pareja hace 29 años, y que es una conversión y conversación mucho más cotidiana, mucho más... el maestro Vidal decía algo hermoso en la cátedra de griego que nos daba él y de literatura francesa, nos decía por qué Romeo y Julieta tenían que morir jóvenes. Decía, no pueden seguir juntos, sería terrible Romeo y Julieta compartiendo un hogar, ¿no? Che, Julieta, me pasás el azúcar, Romeo, hoy podés planchar vos la camisa. O sea, tienen que morir jóvenes para que ese amor sea... Y yo eso lo escuché y la vida me lo hizo desescuchar también, ¿no? Hay un placer de tener 29 años de una relación. Entonces, en ese intercambio cotidiano, yo te diría que es otra figura del magisterio permanente y constante, de estar hablando. Es una persona además que se dedica al mundo de las matemáticas y al mundo de la música, un mundo muy distinto al mío, que es un mundo de la escritura, de la corporalidad. Entonces puedo tener también con él conversaciones que me permiten acceder a planos mucho más abstractos en los que yo me manejo. Entonces te diría que esas tres figuras, Roxana con la desconstrucción, mi madre con el más allá y Philippe con la abstracción, en estos últimos 6 años han sido mis 3 grandes maestras que he tenido y que tengo, ¿no? Y que valoro muchísimo y que es un ejercicio. Y también algo que me está pasando, que vamos envejeciendo, el imperativo de encontrar un maestro, una maestra en toda persona que tengo enfrente. Y eso me pasa mucho con mis estudiantes, en donde yo me posiciono siempre en el lugar del maestro ignorante, ¿no? Citando un poco la filosofía de Jacques Rancière, de que en el magisterio tiene que haber una cierta ignorancia. No concibo el magisterio como yo sé lo que tú no sabes, en la medida que tú sabes yo me alejo y siempre voy creando una distancia, sino que me gusta esta noción de que los saberes se producen de forma colectiva. No me deslindo de mi rol de pedagogo, de que soy yo quien va a llevar la dinámica, quien va a llevar adelante el curso, el seminario o el taller, pero sí entiendo que los saberes están afuera, no están en mí, y que yo soy como una especie de traductor de esos saberes que entre todos vamos a resignificar. No es falsa modestia, porque soy una persona muy orgullosa, muy soberbia, es uno de mis grandes pecados, es una de las zonas de mí que no quiero nada y con las que me llevo muy mal. Es realmente una veracidad en los procedimientos, creo en el maestro ignorante. Entonces te diré que cada vez más asumo la idea de que toda persona que tengo enfrente se pueda transformar en un maestro en el sentido de que me muestre algo o me traduzca algo del mundo. Bueno, primero que nada, agradecer este intercambio súper enriquecedor. Yo soy Silvia, egresada de la EMAD hace mucho tiempo, de la generación de Laura. Te voy a hacer una pregunta que capaz que no tiene que ver con nada y tiene que ver con todo. ¿Cómo te relacionás con la idea de la muerte? Y si tus obras son un catalizador para enfrentarte a la idea de la finitud de la vida. Y si la segunda pregunta es, que tiene que ver con la primera, si has tenido en todos estos años de vida alguna experiencia cercana a la muerte propia que haya sido un disparador para una creación. No, es una pregunta que tiene que ver, sí, con el todo, porque mi obra habla mucho de la muerte y está muy presente. Creo que no hay obra de arte que no hable de la muerte. Yo siempre digo, son los 2 grandes temas que hay, ¿no? Estoy enamorado, tengo miedo de morirme, no hay otros temas. Eros y Sánato, me parece que no hay obra que no hable del amor o de la muerte como esas 2 pulsiones, esos 2 polos que sostienen la experiencia humana. Entonces es una pregunta que
que atraviesa toda mi obra, porque la muerte atraviesa toda mi obra, y en particular yo tengo una conferencia autoficcional dentro de las confesiones mías, que es una conferencia que yo mismo hago y que también hacen otras personas. El año pasado se estrenó en la Comedia Nacional, interpretada magistralmente por Gustavo Zafores, que se llama Memento Mori, o la celebración de la muerte, en donde trabajo mucho con la muerte, en un periodo en el que yo sentía la aproximación de la muerte de mi madre y ahondé mucho en el tema de la muerte, tanto en esa conferencia como en la obra Cuando pase sobre mi tumba, donde yo especulo con mi suicidio asistido, que allí está Alfonso Tort, no me puedo mover mucho, Alfonso Tort, que fue el actor que la estrenó junto con Zafores y Enzo Bogrinchik. Es decir, que es un tema en el cual atraviesa toda mi obra, pero en el cual he meditado mucho durante un tiempo. Sí, yo creo que escribo porque le tengo mucho miedo a la muerte y porque no quiero morirme y porque de alguna manera la escritura es una forma de dejar algo, no scripta manet, la escritura queda. El primer texto literario que se escribe en las tabletas de arcilla, en sumerio, en la antigua Babilonia, es muy significativo, es el primer gesto literario. La escritura fue inventada como un sistema de contabilidad, hay mucho vínculo entre la economía y la escritura. Muchas veces cuando me invitan a universidades de economía, porque yo también he trabajado en recursos humanos y me interesan también los números y el marketing, cuando me invitan a trabajar en escuelas de economía, siempre les hablo el vínculo que tiene la economía con la escritura, ¿no? Si empezamos, la escritura la creamos para contabilizar, como un sistema de cómputo, casi como una calculadora. Y alguien un día empezó a escribir, y el primer texto que escribió, que es la epopeya de Gilgamesh, es un personaje que no quiere morir. Entonces, para mí, en la génesis mismo, en el ADN de la escritura literaria, ya está el miedo a la muerte. Entonces, yo tengo mucho miedo a la muerte, y creo que de alguna manera la escritura es un antídoto contra la muerte, es algo que queda. Me da mucha paz saber que cuando yo no esté, quedan mis libros, queda mi escritura. La escritura teatral tiene ese estatus híbrido, es una palabra que está buscando la carne, es una palabra que se realiza totalmente cuando está en escena, sin lugar a dudas. Es el proyecto que sirve de base para una representación, pero al mismo tiempo es un objeto literario, se escribe, se publica, se edita, está en un libro, y ese híbrido es muy interesante, es dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Umberto Eco, otro de mis maestros, con quien tuve la dicha de trabajar, define el texto teatral como una máquina para jugar muy perezosa, que por sí sola no puede caminar, necesita la intervención de varias personas. Te digo todo esto porque el escribir teatro, el ser dramaturgo, si bien me interesa que mis obras se hagan, que se estrenen, sí me da mucha seguridad esa segunda parte del texto teatral, que es que está editado, que está publicado. Yo tengo la dicha de que mis textos están todos publicados, traducidos, y me da mucha paz verlos. Tengo mucho miedo a la muerte y sé que queda algo, ¿no? Al mismo tiempo, sí, he estado enfrentado a la muerte en los últimos años, sí, la muerte de mi madre, murió en mis brazos, pasó conmigo sus últimas 12 horas y poquito a poquito yo la fui llevando a la muerte de forma muy bella, de forma hermosísima. Así como ella me trajo al mundo, yo la fui ayudando a desprenderse del mundo. Y mientras vivía eso, pensaba, sin quitarle intensidad y belleza a ese momento, que todo eso me iba a servir para algo. Y en efecto me sirvió para escribir Tierra, que es una obra en donde yo vuelvo a tocar el tema de la muerte, pero ya no especulando con mi muerte o dictando una conferencia sobre el memento mori y la muerte, sino ya atravesado por la muerte realmente, ¿no? La muerte te revive al muerto. Es algo extraordinario. La muerte se ocupa de revivirte al muerto. Cuando uno la elabora, la trabaja y la vive también de forma apaciguada, es algo que si bien tiene un costado terrible y doloroso, es la muerte la que me revive a mamá permanentemente. Entonces, esa experiencia, que no quito el costado doloroso que tiene la muerte, hay que tener mucho cuidado, puede haber aquí personas que perdieron a alguien o que están por perder a alguien o que están... Es distinto hablar de la muerte 3 años después que 2 meses después también, ¿no? Si bien es un trayecto doloroso y no quiero faltar el respeto a alguien que pueda estar atravesando ese momento de dolor, hay algo hermoso en la muerte también. Y así lo atravesé y lo viví yo, y me llevó a escribir esa obra Tierra, ¿no?
Y algo que es interesante, mientras vivía ese momento, pensaba en algo muy lindo de Stanislavski, un diálogo que tiene con Kolya, para mí uno de los más bellos. Hay un momento, un pasaje, está en mi vida en el arte, me lo dio a leer Roxana, ese pasaje hace muchos años. Kolya está tristísimo, está sufriendo, y Stanislavski le pide que se quede después de la clase. Se van todos y Stanislavski le dice: con ese sufrimiento algún día vas a hacer algo. Tenemos la dicha nosotros en el teatro que trabajamos con ese sufrimiento. Sufrí ahora, Kolya, le dice, pero tenés la esperanza, volvemos a la esperanza y la fe, que ese sufrimiento se va a transformar en algo. Con Roxana tuvimos la dicha de ir a Moscú y de estar en ese lugar, en la escuela y casa de Stanislavski, y visitar ese lugar maravilloso, ¿no? Donde nos da esa enseñanza extraordinaria Stanislavski, ¿no? Qué maestro al que hay que volver permanentemente. Veo a Diana Veneciano, tuvimos la dicha de estudiarlo juntos con Nelly, éramos asistentes con Nelly, Diana Veneciano y yo, y era un placer, por ejemplo, ¿no? Ir a Nelly a hablar de Stanislavski o de Artaud, que fue lo que hicimos aquel año, ¿te acordás? Entonces te diría que lo interesante es eso, saber que las experiencias dolorosas, en el arte tenemos esa dicha que eso es con lo que después vamos a trabajar. Para mí es lo que nos salva también a los artistas, ¿no? Saber que de ese dolor podemos hacer belleza, que las flores del mal, que en ese mal puede haber belleza, ¿no? Yo quería retomar una cosa y pedirte una reflexión sobre esto. Vos comenzaste mencionando a la vocación de Nina y la forma en la que Chekhov resuelve el tema de la vocación en Nina, representada como muchas veces se ha representado al artista o a las artistas y los artistas a lo largo de tradiciones literarias muy largas, en una vida bastante precarizada, con problemas económicos, que un poco también identifica a la vida de los artistas y las artistas independientes latinoamericanos y latinoamericanas. Y a mí me llama mucho la atención en tus obras la representación del artista, que a veces es Sergio, que a veces es ese, que a veces es el francés, con un acceso a bienes materiales muy, muy importantes y bien interesantes, los viajes en primera clase, la compra de la motocicleta en la última obra, el acceso a varios bienes de alto, que se caracterizan por ser accesibles a personas de alto nivel económico. Y me parece muy interesante preguntarte cómo haces si para vos ese movimiento quiere decir algo en tanto a cómo se representa el artista en tus obras, y qué reflexión te merece esta contrastación entre esta tradición del artista pobre y precarizado y esta otra forma de mostrar al artista que, bueno, aparece en tus obras, también aparece en otras obras literarias, pero esa era como la pregunta, la inquietud. Sí, me gusta mucho jugar con ese mecanismo de lo que se llama la autoelevación, ¿no? Que empieza con Durero, que era un pintor que, si bien tiene un cierto estatus, cada vez que él se autorretrata a sí mismo, se presenta con un estatus que no tiene, a través de la pintura de sedas, de pieles o de cortes de pelo que solo estaban autorizados a determinada. Y ese mecanismo que hace Durero, que es uno de los primeros pintores en autorrepresentarse, de elevarse, me pareció que era interesante. Y en la sociedad en la que estamos, materialista, de consumo, uno de los mecanismos de elevación de ese yo artista es por el medio de un poder adquisitivo, ¿no? Que lo lleva a los hoteles de lujo, las primeras clases, un cierto refinamiento no solamente en su pensamiento, su comportamiento, sino también en su modo de vida. Como una metáfora del artista también en el confort, ¿no? Hay algo que tiene la plata que es muy cómoda, es muy confortable. Y me parece interesante también poner al artista en ese lugar de confort, de donde es sacado siempre por situaciones extremadamente violentas, como esta que citas tú, de tráfico, o en Narciso, o en su clínica de Ginebra, donde decide legar toda su fortuna a sus gatos. Después nos damos cuenta que no es cierto, que esa fortuna fue legada a una clínica en África. Pero es sacar también del lugar común, ¿no? Sacar al artista del lugar del bohemio, ¿no? Que es como un cliché que no sé si a mí me funciona en mi poética.
que es la gran pelea entre Treplev y Trigorin. Es lo que no soporta Treplev en Trigorin, ¿no? Que Trigorin está en un estatus económico muy bueno, también porque tiene una edad, porque tuvo celebridad, porque no tiene la misma edad que Treplev. Me parece que es interesante los dos trayectos, ¿no? Las dos zonas. Pero es más un juego, es más un... Como si hay un gesto político fuerte. Sí. Porque Sí. por algo llama la atención un artista rico y con eso ya está. Sí, sí, pero me parece interesante, ¿no? En esa posibilidad también especular Exacto. con el artista rico o este personaje, ¿no? Este alter ego que está todo el tiempo en esos mundos que salen del mundo de la bohemia. Hablaste mucho al principio del conócete a ti mismo, del cuestionarte, del transformarte. Creo que era Beatriz Sarlo que decía que la inteligencia es la capacidad de tomar la creencia más arraigada que tenemos y cuestionarla. Entonces, me queda claro que lo has hecho, pero quería preguntarte en cuanto específicamente a las formas teatrales, a tu teatro, ¿qué es lo que te has cuestionado en ese sentido, si ha pasado? Y una segunda línea de conversación, hablaste de los grandes temas como el amor y la muerte. Yo te propongo otro más, que es el ansia de poder. ¿Cómo te has vinculado con eso? Si aparece en tus obras, si lo has trabajado y cómo. El ansia de poder aparece claramente en este personaje que aspira todo el tiempo a tener ese modo de vida, ¿no? Está vinculada, interesante tu pregunta, con esto que preguntaba Florencia, ¿no? Es decir, el ansia de poder hoy en día no estaría más en estar en un cargo político, porque sabemos que el poder no está más en la política, sino que está en otras zonas. Entonces quizás sí el ansia de poder aparece en ese personaje que todo el tiempo está aspirando a un estatus económico de mucho confort y de mucho... Y la otra pregunta, sí, sin lugar a dudas, que permanentemente, a la par de todo mi trabajo de autoficción y de reflexión literaria, de trabajar sobre las escrituras del yo, también hay un trabajo constante sobre la teatralidad, ¿no? Por esa doble vida que tengo, de vida por un lado académica, universitaria, de publicar ensayos, de dictar seminarios, de escribir conferencias, de dirigir departamentos, de dirigir universidades, y por otro lado, donde es una vida muy ordenada, hay ciertos códigos, hay cierta forma de vestirse, cierta forma de hablar, combinado con esa otra vida, más bohemia si se quiere, que es la vida de los ensayos, del teatro, de la producción, son mundos muy distintos, el cuerpo es muy distinto, porque estoy en esa zona de cruce de dos cosas, que hay que vivirlas como la belleza del centauro, como decía Elsa Morante, ¿no? La belleza de lo que son dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en mí acá está el hombre académico, porque estoy en un centro de formación, pero también el hombre de teatro. Entonces, toda esa parte de teatro ocupa mucho mi vida también. No solamente desde el punto de vista teórico, sino también de estar 6 horas ensayando. Y la gran reflexión en estos tiempos, en donde además estamos trabajando mucho, se retroalimentan mucho ambos espacios también. Todo lo que yo pienso en el mundo académico lo llevo al espacio teatral, y todo lo que se hace en el espacio teatral lo llevo al espacio de investigación, y los dos espacios se van retroalimentando. Y te diré que en el espacio de lo teatral lo que más me interesa en este momento, en el que tanto estamos trabajando con el tema de las inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías, el cambio de paradigma de lo que es el cuerpo como tal, ¿no? Su estatus jurídico, fisiológico, es decir, hay una gran revolución sobre lo que es el cuerpo, y el teatro es esencialmente corporalidad. Trabajar mucho cada vez más en la creencia de ese espacio convivial, e increíblemente, pese a estar lejos y en otros departamentos y estar trabajando en Tokio o en París, estar permanentemente con Dubati conmigo, ¿no? Que además de ser, a mi entender, el pensador más grande que tiene en este momento el mundo, uno de los más grandes, es un gran amigo, y que lo tenemos acá cerquita. ¿A qué me refiero con eso? A la creencia cada vez mayor de que todo esto nos está reforzando la importancia del teatro tal como la define Dubati, en el sentido de un espacio convivial en donde a escala humana, la dimensión de la escala humana es esencial, se encuentran escena y sala para hablar del mundo. Entonces, ese es mi mayor gesto corpóreo teatralmente, ¿no? Que era tu pregunta, teatralmente, en que apuntar cada vez más a eso, al teatro como ese espacio convivial,
que lo diferencio del espectáculo. Por eso creo que tenemos que apostar a los espacios pequeños, a las pequeñas plateas, no esperar multitudes. El teatro nunca fue un espacio de multitudes, no puede perder esa escala humana. Quienes trabajan conmigo saben que es muy raro que yo trabaje en salas donde haya más de 250 espectadores, porque creo que tiene que estar esa escala humana, que es lo único, la única alternativa a la inteligencia artificial, que es extraordinaria, que es maravillosa, que está haciendo cosas extraordinarias. Hace poco en Londres nos hicieron una entrevista con Gabriel Calderón y le pidieron a la inteligencia artificial que escribiera una escena siguiendo el estilo de Gabriel y otra siguiendo mi estilo. En media hora escribió 2 escenas mucho mejores que las que podemos escribir Gabriel o yo. Yo le dije a Gabriel, la mía es excelente, la tuya también. Me dice Gabriel, mucho mejor que la mía también. Está. Entonces, ¿qué nos queda como espacio? Es la escala humana, que es la única forma que tenemos de combatir a la inteligencia artificial o a las grandes tecnologías. No esperar a grandes masas de público, las masas nunca vinieron al teatro. El teatro siempre fuimos 4 gatos locos, ¿eh? Siempre. Las multitudes iban al Coliseo, pero a ver la Paliata iban muy pocas personas. Siempre fue un espacio de pocos el teatro. Antoine Vitesse, que es otra de las pasiones que compartimos con Laura, decía una cosa hermosa: el teatro tiene que ser elitista, pero para todos. Es decir, tenemos que estar en un espacio pequeño, reducido, ¿no? Y en eso están, a mi entender, trabajan los grandes y las grandes dramaturgas hoy en día, de Luisa Cugnillier a Mouawad, pasando por Sanguinetti, Marilena Morena, Gabriel Calderón, escrituras de la escala humana. Yo diría que es allí donde más trabajo. Por lo tanto, un teatro que está dialogando permanentemente con la platea, que es lo que no pueden hacer las tecnologías o lo que las inteligencias artificiales. Todavía tenemos terreno para ganarle. Va a demorar por lo menos unos 10, 15 años en esa velocidad, en lo que dicen los especialistas, que yo no lo soy. Entonces creo que tenemos que trabajar lo que llamo el eje teatrón, es decir, trabajar permanentemente con el espectador, ¿no? Y entender que el espectador es un agente más de la dinámica teatral, que no es un agente pasivo que se sienta a ver una obra, sino que está componiendo la partitura junto con la dramaturga, la directora, las actrices, el vestuarista. Participa y construye esa partitura. Para mí el espectador es un poeta más, y lo concibo como tal. Es el único que es imprescindible para que haya teatro. Puede haber teatro sin dramaturgia, puede haber sin dirección. Podríamos eliminar el cuerpo. Hay experiencias de obras donde no hay cuerpos, por ejemplo, algunos textos que escribió Beckett, ya Beckett se anticipó a la inteligencia artificial, o algunas experiencias que se han hecho con androides, que son extraordinarias. Los últimos androides que yo vi en Corea del Sur son capaces de gestionar la emoción y la efusión de lágrimas según lo que le está diciendo el androide enfrente, pero también son conscientes de lo que está pasando con los espectadores, por captores que tiene. Es decir, que posiblemente algún día pueda haber teatros también sin actores, sin cuerpos presentes. Serían androides que no serían títeres, porque tendrían su propia autonomía, a la diferencia del títere o la marioneta. Te diré que es donde más estoy trabajando mis trabajos teatrales. Por eso me gustan mucho mis espectáculos, que se cante, que haya micrófonos, que haya instrumentos, que se le esté hablando al público, que no haya un sistema de representación solamente, sino un diálogo permanente con la platea de forma directa. Bien, yo tengo una pregunta que espero que se entienda. Mi pregunta es, a tu juicio personal, ¿cómo describirías la función o el rol del teatro en este mundo tan multifacético, que es muy cambiante este mundo, pero el teatro siempre está ahí? Gracias. La pregunta que nos hacemos, y que está bien hacerse esa pregunta, hay muchas respuestas, hay muchos ángulos para responder. No creo que haya una sola respuesta, ¿no? Habría que ver, bueno, qué función tiene el teatro antropológicamente, qué función tiene socialmente, qué función tiene económicamente. Es decir, hay muchas formas de leer la función de algo. Creo que tendríamos que empezar por entender, por hacer una especie de propedéutica de la función, empezar por definir qué es la función de algo. Y la función de algo es múltiple siempre. La mejor definición de la función viene de las matemáticas. Y las matemáticas definen una función como una
multiplicidad de posibilidades. Por lo tanto, si aplicamos al conocimiento qué función tiene algo, tenemos que partir de la base de que hay una multiplicación de posibilidades. Es muy diversa. Hay un costado político, sin lugar a dudas, que lo plantea Brecht, que lo plantea el propio Aristóteles en la física, no tanto en la poética, pero en la física, sin lugar a dudas. Hay una lectura más social que puede venir de los postestructuralistas, puede haber una función más poética que viene de los poetas malditos. Hay mil posibilidades. A mí hay algo que me gusta mucho que dice Oscar Wilde, que dice que el arte es una pasión inútil, que no sirve para nada. Esa idea de que no sirva para nada me resulta muy interesante, porque es lo que permite de que no se puedan apropiar, ¿no?, de la obra de arte. Me gusta esa idea de la pasión inútil, volvemos de vuelta a la fe enceguecedora, a la pasión, a Nina, a Treplev y Trigorin. Me gusta esa idea. Es una idea un poco dandy, como es todo el pensamiento de Oscar Wilde, provocadora, como es todas las máximas que lanza Oscar Wilde en sus obras o en sus novelas. Pero me gusta esa fórmula de que es una pasión inútil que no sirve para nada, en el sentido de que no hay una función única y clara y precisa. No sé si los artistas somos los más idóneos para cambiar el mundo. Creo que es una forma de responsabilizarnos de algo. Creo que el mundo se cambia en el mundo. Creo que el mundo se cambia en el combate político, sindical, gremial, en las ONG. Pero es una forma, a mi entender, a veces un poco irresponsable de desentendernos del verdadero combate. Y yo cambio el mundo por el arte nunca cambió el mundo. Me puede resultar lo creí mucho en una época. De pronto era un poco pretencioso ese creer que el arte puede cambiar el mundo. Pero sí puede cambiar la vida de una persona. Eso en mí pasó a los 14 años. Tuve una profesora de historia, Fiorito, que llegó, abrió una lámina. En aquel entonces no existían, sí, los videoproyectores no existían, pero había diapositivas, pero ella abrió una lámina y nos mostró la llegada de la primavera de Botticelli y yo me desmayé. Y es un cuento que es lindo contarlo ahora. Vino la Ascripto, Cipitría, me levantó en andas y me sacó. Imagínense todo lo que me gritaron, ¿no? Tercer año de liceo, fue un momento muy doloroso para mí. El desvanecimiento era un cuerpo absolutamente que respondía a las categorías de lo femenino, ¿no? Se desvanecía ante la belleza y un hombre lo quitaba en andas. Pero sí sé que me levanté y me desperté otro a partir de ahí. Si bien venía de una familia, por ahí veo el nombre de Girgu, y estamos en la escuela Girgu, hablábamos de Girgu, que estuvo muy vinculada a mi familia, por el lado también de Curoto, de quien fui sobrino, o de Laura Gestarán, o de mi abuela, Flor de María Rodríguez Gestarán, fue una familia, o de mi madre, Liliana Gestarán, profesora de literatura, helenista, poeta. Si bien la familia me incentivaba el arte, mi momento en que yo supe que me iba a dedicar a eso fue allí, fue mi conversión, fue mi caída del caballo. Entonces, sí, el arte, Botticelli, con esa pintura, cambió mi vida. Si yo no hubiera visto esa pintura, de pronto habría sido cirujano, que era lo que yo quería hacer. Yo quería dedicarme a la cirugía, a la medicina, me fascinaba. Mi biblioteca era toda médica. Mi madre me compraba muchos libros, juegos de medicina, tenía microscopios. Me fascinaba la medicina y seguramente tenía una vocación hacia ahí. Y sin embargo, esa pintura de Botticelli me derribó y me hizo levantarme otro. Fue como Saúl cuando cae del caballo y se transforma en Pablo, fundador del cristianismo. Esa conversión se dio en mí gracias a una obra de arte. Entonces, las funciones son múltiples. Creo que es una pasión inútil, pero creo que puede cambiar la vida de una persona y con eso ya es muchísimo. La conversación con Botticelli para vos seguramente fue tu propia conversión. Sí. Y une esto que recién se estuvo hablando mucho acá, la idea que la muerte nos reaviva a los muertos. En ese momento Botticelli estaba vivo a través de su obra, posibilitándote ser otra persona. En el 2020 tuve la dicha en un proyecto que hice en Florencia, en plena pandemia, de conocer a la gran psiquiatra psicoanalista Graziella Magherini, quien descubre el síndrome de Stendhal, quien lo va a estudiar, quien lo va
a desarrollar en el Departamento de Psiquiatría del Hospital de Santa María Novella en Florencia. Tuve la dicha de conocerla personalmente, falleció el año pasado, una gran psicoanalista, tenía 93 años en ese entonces, y tener una entrevista con ella toda la tarde. Y si bien se trataba de una entrevista profesional, donde hablamos de aspectos profesionales, por un proyecto que estaba dirigiendo en Florencia, en la universidad, me permití abordar este tema con ella, de mi conversión y de Botticelli. Y no voy a entrar en detalles porque fueron casi que 20 minutos de consulta privada, pero me estuvo hablando mucho de Botticelli y del vínculo entre esa conversión, esa caída y mi vínculo con Botticelli, y en particular con esa pintura, que era otra de los lugares donde iba mucho con mamá íbamos mucho a Florencia a ver Botticelli, es decir, que sin lugar a dudas esa conversión me marcó mucho, sí. Que es la pintura de un abuso, Sí, exacto. ¿no? Es decir, no tenemos que olvidarnos que Zefiro está abusando de Flora, ¿no? Está abusando de ella, y en ese momento las diosas Eso la es una transforman. violación, sí, sí. Es decir, es una pintura que habla de un acoso y de un abuso, porque también nos conecta a eso, ¿no? La fragilidad del abuso y del acoso puede haber una capacidad de resiliencia más tarde. Todas las cuerpas que hemos vivido eso lo sabemos. ¿Cómo es tu orden? ¿Qué lugar ocupa la escritura, pero pragmáticamente, como en tu vida día a día? Sobre todo para lograr escribir el caudal de cosas que escribís, ¿no? Y también el vínculo con la lectura y qué lugar ocupa eso y la relación simbiótica ahí que tiene, creo, en tu trabajo, la lectura y la escritura. De mañana escribo, de tarde leo, de noche camino. Sí, bueno, hay mucho rigor también y mucha disciplina. Yo, salvo en periodos particulares, generalmente mi rutina es de 5 de la mañana a mediodía, trabajo en mi escritorio, dedicado absolutamente a la escritura, que no es escribir todo el tiempo obras de teatro, es escribir también ensayos, conferencias, artículos, prólogos, 2 veces a la semana, martes y jueves, responder a todos los correos que me llegan. Tengo aproximadamente unos 20, 30 correos por día, pero que mis editores reagrupan en esos 2 días, martes y jueves, porque toda persona que se toma el trabajo de escribirte porque ha leído un libro tuyo, porque ha visto una obra, amerita tener una respuesta no automática, sino una respuesta. Ese es un tiempo que, por ejemplo, me lleva 3 horas los martes y 3 horas los jueves, pero que es de mucho placer y de mucho aprendizaje también. La persona que se toma el gesto de escribirte es de una entrega, de una elegancia que amerita una respuesta en la medida de lo posible. Entonces, las mañanas realmente hasta el mediodía siempre hay un trabajo de escritura, y después en las tardes generalmente tengo un trabajo de lectura. Leo mucho, está muy vinculado la lectura a la escritura también. Ese modo de vida se va alternando en fragmentos de 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses, con los tiempos de ensayo, generalmente son a la mañana, en ese caso no escribo de mañana, lo paso a la tarde. En las cátedras, en los cursos, en el seguimiento, es decir, se va organizando, pero sí siempre hay 7 horas diarias de encerrarme en mi escritorio a trabajar la escritura. Algo muy lindo que dice Gabriel, que es a estar preparado, porque realmente existe la inspiración, no es que uno esté escribiendo todo el tiempo esas obras, pero de pronto te llegan las ganas de escribir y tenés que tener ese tiempo, poder disponerlo para poder dedicarte a la escritura. El lujo para mí es eso, no es los 5 estrellas o las primeras clases que uno puede tener por millas acumuladas o porque te invitan de una universidad y te ponen un hotel 5 estrellas, sino que para mí el lujo es eso, es poder tener 7 horas diarias de escritura. Me empecé a imponer, que a veces es interceptado por viajes, por desplazamientos, pero casi te diré que todos los días tengo ese tiempo de escritura, de reflexión, que me nutre mucho. Entonces, pero hay que disciplinarse. Por eso soy una persona extremadamente aburrida. No es agradable estar conmigo. Soy muy aburrido. Porque muy raro que, para mí esto ya es casi que una trasnoche. A las 9 de la noche ya estoy acostado. Me acuesto siempre muy temprano, porque me gusta despertarme muy temprano. Me gusta tener la idea de que cuando empieza el día, yo también empiezo, ya estoy escribiendo antes. Después cada proceso tiene un sistema de escritura distinto. Por ejemplo, cuando Pase sobre mi tumba, que fue un texto que yo quise escribir a mano y con sangre, me llevó todo un procedimiento especial. Tuve que correr los horarios porque lo quería escribir con mi sangre, pero era muy complicado el procedimiento. No tuve la autorización de la Seguridad Social francesa para hacerlo porque tenía que sacarme sangre todos los días. Hice todos los pedidos hasta el último momento que no...
pero lo que hice fue, compré sangre en polvo de un toro, que me llegó a París, y entonces eso me obligaba a preparar esa sangre todas las mañanas, pero tenía que hacerlo antes de que el sol saliera por un tema de presión atmosférica. Ahí entendí muchas cosas del vampirismo, de por qué los vampiros tienen miedo a la luz. Es de verdad. Y mi escritorio ahí fue casi más que el taller de un artista plástico. Tuve que cubrir todo con vallas, eso demoré 4 meses, fue todo registrado además, y fue todo escrito a mano, a pluma. Tuve que empezar a escribir a mano, mucho curso de caligrafía. Gabriel Calderón me enseñó mucho, me explicó varias cosas, y esa obra la escribí toda a mano en unos cuadernos especiales que mandé traer de Florencia, la familia que abastecía a los Medici de papel. Eso está escrito en 5 cuadernos que se van a exponer en el MoMA el año que viene, en una exposición que hay sobre el procedimiento de escritura, y ahí fue otro el procedimiento de escribir. Era a las 4 de la mañana, cuando caía una mancha, aprendí lo que era escribir a mano también, cuando caía una mancha te tapa todo, entonces tenés que empezar a escribir de vuelta todo lo que escribiste, porque la mancha de tinta o de sangre, lo que cae, ahí entendí el monólogo de Lady Macbeth, vete maldita mancha, te lo ordeno. Estoy seguro y convencido que lo que le pasó a Shakespeare fue que le cayó una gota y le arruinó todo un pasaje. Y ahí entendí, vete maldita mancha, te lo ordeno, ni todos los perfumes de Arabia podrían borrarla, esta mancha no sale, ¿cómo hago para que esta mancha salga? Entonces aprendí mucho en ese procedimiento. Allí era otro procedimiento. Tierra, esta obra que escribí después de la muerte de mamá, sentí que a la diferencia de las otras, en esa dinámica de ser en el amanecer y en la mañana, tenía que hacerlo en la noche. Entonces allí cambié todo mi orden de sueño y escribía de noche, porque yo había ido a trabajar a Tanzania con la tribu de los Masái, que trabajan con los procedimientos para revivir a los muertos. Trabajé con ellos en Tanzania y con los Kogi en Colombia. Y en los dos culturas tan distintas como los Kogi en el norte de Colombia, en Santa Marta, o en Tanzania, los Masái, los muertos aparecen de noche. Y entonces junté esas tradiciones y dije, bueno, yo voy a invocar a mamá de noche, el fantasma de mamá, y que la escritura fuera esa posibilidad de que me hiciera aparecer a mamá muerta. Y entonces dije, tengo que escribir de noche, y allí dormía de día y empezaba a escribir a las 10, 11 de la noche y me acostaba a las 4 o 5 de la mañana. Y durante todo ese procedimiento de escritura, mamá aparecía, había cosas que se movían, habían cosas que sucedían, había palabras que aparecían en mi computadora y decía, pero yo esto no lo escribí. Y claro, ¿qué pasa? Hay una explicación lógica también, ¿no? Todo mito, como dice Levi-Strauss, tiene un fundamento. En esas horas a veces me dormía. Claro. Entonces se confundía lo onírico. O a veces se escribía una palabra que la escribía yo, pero como estaba cansado, me dormí, no me daba cuenta y después decía, pero esto lo escribí yo, no lo escribió mamá. Y fue mi forma de hacerle un lugar a mamá y de que de alguna manera ella escribiera el texto conmigo. Tanto que a nivel de registro y percepción de derechos de autor, en Agado está registrado como mío y como mamá. Con lo cual, una mitad de la percepción de derechos de autor de esa obra están para una persona que está muerta, que es mamá. Entonces, los procedimientos de escritura también me van llevando a formas distintas de conectarme con el acto de escribir. Hablaste del rigor en la escritura y en la creación. Ahora, quería saber qué espacio le das a la libertad al momento de escribir, porque tus obras son muy, muy creativas y mezclan técnicas. Nada, quería saber eso. Y si encontrás belleza en el caos, eso es lo otro. Sí, para mí la libertad está en el límite y en la frontera. Cuando yo era chico, porque yo hablaba esto con mi padre en el residencial en donde él está, que yo decía, papá, no tienes que hacer esto, ni esto, ni esto. Por favor. Así como tú de niño nos pedías a nosotros que no hiciéramos esto, esto y esto, y lo respetamos, respetanos a mí. Y él me decía, ¿qué cosas? Le decía yo. Y dije, bueno, en Parque de Plata, que era el lugar donde veraneábamos, teníamos 2 prohibiciones, que era ir a la ruta, la interbalnearia, y ir a la desembocadura del arroyo de Solís Grande. Mis padres, desde que yo tenía 6 años, sos libre de ir donde quieras. No tenés por qué venir a comer. Vení de noche para dormir en la casa, que vas a estar más cómodo que afuera. Lo único que no puedes hacer es eso. Y yo siempre lo respeté. Nunca atravesé ni la interbalnearia ni el arroyo.
Sin embargo, estaba con bandas de amigos que lo hacían y me motivaban, vamos, dale. Y yo decía, no. Eso a mí me enseñó que el límite me daba una libertad enorme. Y fui un niño muy libre. Entonces, la libertad la encuentro en ponerme límites. Para mí la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino que nadie te obliga a hacer lo que no querés hacer. Está por allí mi sobrino, Sebastián Pintos, que se ha transformado en un productor de teatro, el productor de Tráfico. Un día, siendo niño, me dijo, ¿la libertad es hacer lo que uno quiere? Le dije, no, Sebastián, la libertad no es hacer lo que uno quiere. La libertad es que nadie te obliga a hacer lo que no querés hacer. Uno no puede hacer todo lo que quiere. Te cuento todo esto porque está muy vinculado a la formación que uno tiene, a la educación, a la familia, a la contención. Wittenberg, cuando escribieron Dogma 95 junto con Lars von Trier, se impusieron una serie de reglas y los periodistas le decían, pero tantas reglas imponerse, y dice una cosa hermosa, Wittenberg dice, cuantas más reglas te impones, más libre sos. Podríamos pensar en Ulipo, ¿no? en Italo Calvino, en Perec, que es otra de nuestras pasiones. Y él pone un ejemplo muy lindo, dice, un chorro de agua, cuando tenemos una manguera, el chorro del agua sale y uno no puede dirigir el chorro. Si uno pone un dedo, hace presión, pone un límite y entonces puede dirigir el chorro para donde uno quiere, ¿no? Es muy linda esa explicación, decía, cuanto más reglas te impones, mejor dirigís tu discurso. Entonces, mi libertad está en imponerme un orden muy preciso, muy riguroso, que sigo al pie de la letra. Eso me da una gran libertad a la hora de escribir y te diré que me lo impongo en mi vida, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su interbalnear y su arroyo, qué zonas no vas, y dentro de esas zonas la libertad es enorme. Y creo que sí, que en el caos, creo que sí, que hay mucha belleza, creo que es importante. En el mundo griego, el cosmos se define como un caos. Y para los griegos, en el cosmos, que era el orden, la armonía, la belleza, cosmética, cosmos, en el cosmos tenía que haber una parte de caos. Si no existía el caos, el cosmos no tenía sentido. Pienso en la escena final de Batman, Caballero de la Noche, ¿no? Cuando termina con esa reflexión hermosa que hace Gary Goldman, que es el alcalde de la ciudad, que dice, bueno, un poco de caos en la ciudad es necesario, ¿no? Entonces creo que hay algo en el caos muy interesante, que es muy rico, ¿no? Que si habláramos en términos de física cuántica, el caos es fundamental, ¿no? Es decir, el orden para la física cuántica está en el caos. Entonces hay algo del caos que sí, no solamente belleza, sino que fermenta mucha cosa en el caos. Creo que es importante un poco de caos. Yo tengo muchísimo, en mi vida tengo muchísimo caos, ¿eh? Estoy todo el tiempo peleando entre el caos y el cosmos. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Que sería, si hay alguna deuda que te quede para con vos mismo sobre lo que escribir o, en definitiva, cuáles serían los próximos proyectos que te gustaría o que estás trabajando en ellos. Sí, hay muchos. En ese sentido soy un dichoso. Los otros días trabajaba con José Miguel Onaindia, que estaba por ahí. No sé si está. José Miguel Onaindia conoce esos secretos porque estuvimos trabajando conjuntamente. Tengo muchos proyectos aquí en Montevideo. Tengo la dicha de hasta el 2028 tener la agenda ya casi que completa por un tema de anticipación, ¿no? De que de pronto en Europa o en lugares como Corea, como Japón, como Canadá, se trabaja con mucha anticipación, ¿no? Los proyectos se empiezan a crear 2 años antes. Entonces estoy con una agenda así de mucha actividad. Para darte una respuesta concreta a lo logístico de los proyectos, tengo muchísimo. Después, la otra pregunta que me resulta mucho más interesante, que es la base de la creación. Decirse todo el tiempo, es buenísimo eso. Me ordena mucho esa pregunta, te la agradezco, porque podríamos decir que el proyecto es preguntarse qué deuda tengo conmigo, ¿no? Es decir, eso es lo que hace escapar al sistematismo, porque tener de acá al 2028 pautado cuándo voy a ensayar, con quién voy a ensayar, en qué lugar, te puede llevar a algo muy sistemático.
y terminar en una producción industrial, que es el peligro de lo que hay que tener cuidado, sobre todo a esta edad, a los 53 años, cuando se tiene un cierto estatus, cuando se tiene un cierto nombre y cuando tientan mucho los hoteles 5 estrellas y las primeras clases. Porque en un hotel 5 estrellas estás bárbaro y en un avión primera clase ni te digo, descansás muy bien. Entonces cuando te tienta todo eso y sos tan riguroso y tenés una agenda tan organizada, podés caer en algo sistemático, industrializado y terminás el riesgo de terminar no diciendo nada, ¿no? Entonces todo el tiempo me tengo que hacer esa pregunta. En cada proyecto, ¿qué deuda tengo conmigo mismo? Es linda para Delfos esa. Es linda para Delfos. Es linda para Delfos. Pero tengo muchísimos temas que tengo ganas de investigar, de trabajar. En este momento estoy trabajando mucho con muchos temas ligados a la desconstrucción, al tema de la masculinidad desde otras perspectivas, al tema de la perspectiva de género, al tema de la poscolonización, al tema del estatus del cuerpo, de a quién pertenecen en este momento que estamos viviendo, ¿no? Donde, a mi entender, estamos viviendo una especie de posdemocracia planetaria, ¿no? Un mundo gobernado por irresponsables, absolutamente irresponsables, y donde estamos asistiendo a una posdemocracia, ¿no? Lo único que define a la democracia no es que se llegue por vía electoral a designar a alguien, la democracia es algo mucho más complejo, y una de las cosas fundamentales de la democracia, una verdadera democracia, desactiva inmediatamente los discursos del odio. No el adversario, la democracia necesita al adversario, la Knesset, la sinagoga, la asamblea necesita a alguien a quien convertir o que me convierta o con quien pueda discutir. Y la democracia necesita eso, necesita Antígona pero Ismena, que discutan las dos. Yo, por ejemplo, estoy del lado de Ismena, no de Antígona. Entonces tengo la suerte que el teatro me representa en Ismena, no en Antígona. La democracia necesita eso. Pero la democracia tiene que tener la capacidad de, sin embargo, diferenciar eso del discurso del odio. Y sin embargo estamos viviendo en democracias a nivel planetario que no desactivan esos discursos del odio. Todo esto que hemos vivido en Argentina en estas últimas semanas, lo que hemos vivido con Donald Trump, el conflicto Medio Oriente, Europa, Bolsonaro, lo que estamos viviendo a escala planetaria es muy inquietante. Son posdemocracia, en donde en la posverdad, que es peligrosísima, las personas que llegan al poder no solamente no desactivan esos discursos del odio, sino que los tienen. Y cuando uno tiene la palabra del odio, inmediatamente después viene la acción. Para todas nosotras que nos dedicamos al teatro sabemos que hay un pragmatismo de la palabra, que lo que se dice sucede, que hay un vínculo entre lo dicho y lo hecho, que el trayecto es muy rápido. Y cuando se tienen discursos del odio, se pasan a los actos del odio. Y cuando es una potencia mundial quien está teniendo esos discursos del odio junto con la tecnología, es un momento muy peligroso. Entonces, en este momento de la posdemocracia y la posverdad, son temas en los que estoy casi que trabajando mucho en mis proyectos, porque si bien es una pasión inútil, también en esas múltiples funciones que tiene el teatro, no perdamos de que tiene una capacidad de decir al rey está desnudo, de decirle a Claudio, por medio de una metáfora, interviniendo los alejandrinos, tú fuiste quien mataste al rey, para que Claudio se levante y se vaya del teatro. Entonces también el teatro tiene esa capacidad hamletiana de mostrar verdades. Entonces, en estos próximos años mis proyectos están trabajando mucho con el tema de la posdemocracia, la posverdad y nuestros cuerpos en esos mundos. ¿Sentís que el teatro últimamente está queriendo buscar esa beta femenina, pero aún sigue trabajando desde la polaridad masculina, desde la confrontación, desde la violencia, la lucha? Y también hablaste de la búsqueda de encontrar la fe o de abordar desde, bueno, quizás distintas etapas. Yo por lo menos percibo eso, como que hay una especie de barrera a abordar la fe en las artes escénicas. Sí, se ve claramente un cambio muy grande en muchas cosas de lo femenino en el mundo teatral, de distintos lugares.
Yo, por ejemplo, exijo tener paridad en mis seminarios. Me pasó en Barcelona hace no mucho, 3 años, que cuando me mandaron la lista de las personas que estaban en ese seminario que yo iba a dictar, un lugar muy reconocido en Barcelona, eran 14 dramaturgos y 16 dramaturgos y 4 dramaturgas. Y yo dije que no daba ese seminario, que tenía que haber paridad de 10 dramaturgos y 10 dramaturgas. Irritó mucho, molestó mucho, me contestaron no las hay. Yo dije sí, claro que las hay, simplemente hay que cambiar la convocatoria y cambiar los sistemas de invitar y de integrar a las personas. Y se postergó un mes, lo cual incomodó mucho la agenda, pero se logró tener 10 hombres y 10 mujeres. Es decir, que yo exijo esa paridad. Después yo no soy la persona más idónea para hablar del feminismo, del estatus de la mujer. Creo que son las mujeres las que tienen que tomar la palabra y hacerlo. Creo que nosotros tenemos justamente que callarnos y dejar un poco de hablar. Y que en el teatro nos han inculcado nociones aberrantes, como que tiene que haber conflicto, si no hay conflicto la obra no avanza, todas cosas que repitieron personas como Aristóteles, que nunca vio un teatro, vio su vida, de hecho, ¿no? Dijo lo que era una tragedia griega, pero nunca vio cuando él llega a Atenas la tragedia ya no se representaba más, conocía más la tragedia Platón, me sirve más la condena de Platón que el estudio que hace Aristóteles, que nunca vio teatro. Y seguimos repitiendo eso, sin embargo, ¿no? Es una forma de patriarcado que creo que también tenemos que desconstruir. ¿Por qué el teatro tiene que ser conflicto? Esa es la obsesión de los hombres que siempre están queriendo ver conflictos, ver guerras, ver problemas. Yo estoy trabajando mucho con la teoría de la bolsa, con esta tesis que plantea Elizabeth Fischer, de que los primeros instrumentos que se han creado no necesariamente son las lanzas, los objetos punzantes o la rueda, sino los recipientes, que vincula más con lo femenino. Y que el primer dispositivo cultural de la humanidad serían las bolsas, en donde las mujeres van recolectando las semillas. Me parece bellísimo. Adhiero más con eso y a partir de ahí hay que empezar a leer de otro lugar, ¿no? O Margaret Mead, cuando dice de que la primera tecnología que se inventó es un hueso que fue sanado, porque eso quiere decir que alguien se ocupó de atender. Tenían que ser 2 mujeres las que empiecen a leer desde otra perspectiva la historia, y creo que en el teatro tenemos, además de exigir esas cuotas en los seminarios, o en mi caso de exigir citas de 50% en las biografías, o en todos los proyectos teatrales que yo hay, pido que las mujeres tengan una vez por semana una reunión, solo el equipo de mujeres, diseñadoras, productoras, vestuaristas, para que puedan entre ellas ver problemáticas que pueda haber ligadas al abuso de poder o el acoso que yo mismo como director puedo tener. Es decir, pasa por ese lado, que es algo que yo pongo en práctica. Tuve la dicha de traerlo, por ejemplo, en el Piccolo de Milano, que desconcertó mucho, pero para mí es una condición sine qua non, que las mujeres tengan un espacio donde puedan hablar de todas las figuras de acoso que ejercemos nosotros los hombres, yo el primero como director, sino que también pasa por una relectura del teatro de otras perspectivas. Tenemos que seguir hablando de conflictos, es un invento de hombres. No tienen un conflicto entre ellas, Antígona e Ismena. Es la visión de cómo los hombres vieron a Antígona e Ismena. Están dialogando ellas dos. Entonces tenemos que reescribir mucho también la historia teatral. Y por eso es importante que las mujeres estén escribiendo, que las mujeres estén dirigiendo, que las mujeres estén estudiando de distintos ángulos, porque el objeto de estudio está muy condicionado por la persona que lo ve. Y siempre hemos sido los hombres los que hemos estudiado los fenómenos de la existencia humana. Cuando empiezan las mujeres en el siglo XX, se empiezan a descubrir otras cosas. Cuando empieza la etología a ser estudiada por mujeres, empiezan a observar otros comportamientos. Todas las grandes etólogas que se han especializado en el mundo de los primates, por ejemplo, en África, son todas mujeres. Y cuando empiezan las mujeres a dirigir esos departamentos en San Francisco, en California, empiezan a cambiar las cosas que creíamos antes. Estoy pensando en Donna Haraway, estoy pensando en personas de la comunidad LGBT también, ¿no? Cuando departamentos tan importantes científicos empiezan a ser dirigidos o por mujeres, o por gay, o por personas que salen de la heteronorma. Porque el mundo está observado por una visión patriarcal heteronormativa
y el objeto de estudio es condicionado por quien lo está observando. Entonces creo, sí, yo festejo y celebro y apoyo no solamente en la logística y en lo concreto, sino también en un conocimiento que venga de ahí. A mí me parece maravilloso que reveamos la historia pensando que el primer dispositivo cultural es un recipiente, es una bolsa, porque eso nos lleva a otras narrativas, a otros relatos, a otras formas de concebir las ficciones. Y hoy mencionabas hace un ratito los discursos de odio y vale la pena recordar todos los días y a cada hora que esas irresponsabilidades postdemocráticas que también señalaban también están arremetiendo de manera muy feroz contra las mujeres. O sea que terrible. Lo primero que hace el totalitarismo es callar a las mujeres, Terrible. El terrorismo también. Terrible. Es terrible. Y todas las comunidades también. Por eso me interesa la respuesta de la presidenta mexicana. Sí, muy bien. Es cierto que ha habido respuestas interesantes. No me interesa la respuesta de Macron, no me interesa la respuesta de Petro, no me interesa la respuesta de Mujica, me interesa la respuesta que es brutal de la presidenta mexicana. Yo me siento como una infiltrada acá porque vengo del palo de la danza. Estoy invitada. Hay más dancistas. Me pasó que yo tenía unas ideas con una amiga muy amada que murió y en su muerte no pude revolver más lo que escribimos, lo que fotografiamos. Me siento como dividida y quería saber, este es mi caso personal, pero ya que salió el tema de la muerte y estamos, sea teatro, danza, todos en el arte, ¿qué le dirías a cualquiera de las personas que estamos acá o no, que tenemos ganas, ideas que quedaron por ahí y que nos cuesta volver por sufrimiento o porque nos genera cosas? Y si alguna vez a vos te pasó de querer alejarte de ciertas cosas, tus obras, que son como hijos, hijas, ¿y qué te llevó a seguir adelante? Eso, gracias. Sí, hay por supuesto obras a las que uno... hay proyectos que a veces no llegan a ningún lugar, pero que reaparecen después. Es muy violenta la imagen abortiva, pero la voy a utilizar citando a una mujer que es Sophie Calle. En su última exposición en París, en la última... Es una exposición que habla mucho de la muerte, porque tu pregunta está vinculada a la muerte. Ella filma a su madre muriendo, filma y fotografía a su padre muerto, hace toda una exposición sobre la muerte, muy marcada por la muerte. En la última sala, en el Museo Picasso, ella pone unos 70 cuadros donde está escrito todos los proyectos de ella que nunca llegaron a nada. Entonces está descrito el proyecto, este era mi proyecto, lo podés googlear, lo podés ver, está en el catálogo, y arriba con un sello rojo, ¿por qué abortó ese proyecto? ¿Por qué no llegó a ningún lado? Por falta de medios, cambio de institución, me deprimí, cambié de idea, me divorcié. Todos esos 80 proyectos que ella pone, tú los podés ver, te lo cuenta y te pone con un sello rojo la razón por la cual no llegó a ningún lugar. Y lo último de esa sala es una mesa de madera, que tú decís, ¿por qué está acá? Hasta que de pronto hay un cartelito donde ella cuenta cómo en los años en que el aborto era clandestino en París, ella prestaba esa mesa 2 veces por semana para que las mujeres pudieran ir a abortar en su casa y esos abortos se hacían sobre esa mesa de madera. Por eso, ya que traigo la imagen tan violenta y que hay tantas mujeres presentes de lo que es el aborto, trato de amortiguarlo con esta imagen bellísima de una mujer hablando del aborto, como hace Sophie Calle, y donde en el fondo lo que está diciendo es el artista también, la artista también está atravesado por todo lo que aborta, por todo lo que no sale a luz, por todo lo que por una razón u otra no se concluye, por todo lo que... Me emociono cuando pienso en esa instalación de Sophie Calle, porque increíblemente es una mujer que, hablando de lo femenino, le habló mucho a mi cuerpo masculino. Quizás entendía ahí la dimensión de lo que puede ser el aborto para una mujer. También lo que está diciendo Sophie Calle allí es que
estamos hechos de lo que no se concluye, ¿no? Y que eso que no se concluye quedó en algún lado. ¿Quién iba a pensar, Sofía Fical, que 40 años después iba a exponer el proyecto que no hizo? Como una forma de alentarte a que eso forma parte de los procesos también, que uno puede volver o que se puede transformar en otra cosa. Y también los proyectos a veces quedan allí y uno vuelve un tiempo después o devienen otra cosa, pero todo nos atraviesa. No sé si respondí un poco a tu pregunta. Perdón que te contesté toda la pregunta mirándola a ella y eras tú. Perdón, porque la miraba a ella y veía que no había mucha respuesta y recién me doy cuenta que estaba mirando a otra persona. Qué desastre el mío, ¿no? Pero quizás me costaba decirte esto a los ojos. Bueno. Bueno, vamos a la última pregunta. Hola Sergio, ¿cómo andas? Hola. Te quiero contar, antes de hacerte la pregunta, que tu libro Tebaslan, o sea, tu obra, fue el primer texto dramático que leí y hace poco y seguí leyendo, por suerte. Y ahora si te hago la pregunta, son dos. La primera es si alguna vez, o sea, si siempre tuviste clara tu vocación o alguna vez te surgieron dudas en el camino. Y ligada a esta, ¿cuál es tu vinculación con la duda? ¿Cómo te vinculas con la duda en tu vida en general? Sí, dudas hay todo el tiempo. Se duda mucho, es un camino en el cual afloran por distintos lugares las dudas. En cada época va acompañado de... Cada época tiene sus dudas también, ¿no? Pero sí, dudo mucho. No tengo ninguna certeza. El conocimiento es absolutamente biodegradable. Y lo que afirmo hoy, mañana ya cambió. También eso hay que desconstruirlo, ¿no? El conocimiento no es algo fijo, sino que el conocimiento se tiene que biodegradar. Y yo diría que la duda va por allí, por un conocimiento que se va dudando permanentemente de sí mismo. Y yo cerraría con esto, que el conocimiento que no se da en la soledad, se da siempre en el intercambio, en el encuentro, en los colegas, en los ensayos, en las conversaciones, en las conversiones. En la soledad no se da absolutamente nada. El soliloquio puede llevarnos a esperar a hablar con Dios algún día, como decía Machado. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solas espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Hay una parte de verdad, pero la filantropía viene del encuentro con las demás personas. Entonces, todo este conocimiento que se da siempre en el intercambio se está todo el tiempo cuestionando. Y yo cerraría diciendo esto, que padezco mi saber y gozo de mi ignorancia. Muchas gracias, Sergio.